El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de acomodarse ahí en sus hogares, queridos hermanos y hermanas, para disponernos a compartir la palabra de Dios que hemos escuchado. Un saludo muy especial al Padre Martín Enrique Ábalos, párroco de esta parroquia Madre del Salvador que preside esta Eucaristía, y a todos y cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús. La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos presenta el segundo viaje apostólico de Pablo, que se despide pues de la comunidad de Éfeso. Miren ustedes, por ustedes mismos y por el rebaño del que les constituyó pastores el Espíritu Santo, dice Pablo a los presbíteros que él pues había puesto al frente de la comunidad, inspirado pues por el Espíritu Santo, para que sean estos presbíteros, estos pastores, quienes cuiden el rebaño. Quien los ha constituido en pastores es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, es Dios el que los ha constituido en pastores. De esto pues tenemos que tomar conciencia nosotros, ¿verdad? Que somos los sacerdotes, los obispos, somos pastores constituidos por el Espíritu Santo, es decir, constituidos por Dios. Es Dios el que nos ha elegido, como nos dice el Señor en su palabra. ¿Para qué nos ha elegido como pastores? Pablo se lo dice a los presbíteros de Éfeso: para apacentar a la iglesia que Dios adquirió. Para apacentar a la iglesia que Dios adquirió. Es decir, para cuidar, para pastorear, para velar, para animar, para fortalecer, para hacer crecer en la fe, para formarlos. Todo esto pues es lo que nosotros como pastores debemos de realizar. Y es lo que ustedes, queridos hermanos, también esperan de nosotros, esperan de la iglesia. Encontrar en la iglesia esa palabra de Dios viva, encontrar en la iglesia esas palabras de fuerza, esas palabras que les den ánimo a seguir adelante, especialmente en este tiempo pues de pandemia, en este tiempo de cuarentena, que a lo mejor por el tiempo en que hemos pasado encerrados, esto puede ser que ya nos afecte, que ya estemos desesperados, que ya estemos aburridos, que no tengamos paciencia, etcétera. Ahí es donde nosotros necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos fortalezca. Muchos hermanos pues también llenos de tristeza porque a lo mejor algún ser querido se encuentra enfermo de este coronavirus, o a lo mejor porque también usted mismo pues se ha contagiado con el coronavirus. Entonces es
importante recibir esa palabra de Dios que nos viene a dar fortaleza. ¿Y quién le tiene que proporcionar esa palabra de Dios? Es la iglesia. Somos nosotros los pastores, los obispos y sacerdotes, que debemos de estar siempre al frente del rebaño. Que el rebaño pues no se sienta solo, que el rebaño no se sienta abandonado. Es necesario pues que esa presencia de una forma o de otra se experimente en medio del rebaño. Gracias a Dios, hoy en nuestros medios pues tenemos esta tecnología, que podemos llegar hasta sus hogares, podemos estar con ustedes. Gracias al Señor que ha dado pues ese conocimiento al hombre para llegar a este momento. Dios sabe guiar al mundo, Él sabe guiar nuestros pasos. Por eso Dios ilumina al hombre para que vaya tomando pues el progreso del mundo, vaya tomando el progreso en el conocimiento, y así de esta forma pues también que haya una opción para atender al pueblo de Dios. Gracias al Señor que siempre va disponiendo estos medios. Pero a veces podemos tener los medios, podemos tener muchas cosas, sin embargo, si nosotros como pastores no nos preocupamos por el rebaño, no estamos al frente del rebaño, entonces estamos perdidos. Porque esta es la misión que el Espíritu Santo nos ha encomendado: apacentar a la iglesia. Esta iglesia que es el pueblo de Dios, y aquí encontramos esa comunidad trinitaria de Dios, esa comunidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como Dios, el pueblo de Dios le pertenece a Dios Padre, un pueblo que ha sido adquirido por la sangre de su Hijo. Vemos aquí a Jesucristo, que es el que ha adquirido al pueblo de Dios por su sangre, por su preciosa sangre derramada en la cruz. Y que es el Espíritu Santo el que va cuidando de este pueblo de Dios, es el que va poniendo al frente a los pastores. Entonces, muy importante esto. Pablo, pues en este discurso de despedida, anima a los presbíteros a que estén alerta, porque hay peligros que van a llegar a la comunidad, tal como el Señor pues lo había anunciado a los discípulos cuando Él va a subir a los cielos. Él también les dice a los discípulos que deben de estar alertas, porque también van a ser perseguidos, porque también van a enfrentar pruebas, van a enfrentar dificultades, tribulaciones, y nosotros como discípulos del Señor pues no somos la excepción. Estamos en esta situación de pandemia, estamos en esa situación de prueba, de tribulaciones. Ya esto el Señor nos lo había anunciado, no es algo nuevo. Ya el Señor de alguna forma pues nos ha preparado. Como decía el Señor en su palabra, pues a los discípulos, ¿de verdad creen? Entonces ahorita es que el Señor está viendo si nosotros de verdad creemos. Ahorita el Señor está comprobando esa fe que todos los domingos en nuestros templos profesamos. A ver si es cierto, si mi pueblo cree, a ver si mi pueblo tiene fe, a ver si estos hijos míos están perseverando en la fe, en la oración, en esa comunión con Él. ¿Cómo estamos nosotros ahí en nuestros hogares, en nuestras casas? ¿Estamos perseverando en la oración? ¿Estamos perseverando leyendo la palabra de Dios? ¿Estamos perseverando viviendo la Eucaristía que se nos ofrece a través de estos medios? Entonces el Señor siempre nos ha venido preparando, y el Señor siempre nos ha anunciado lo que nos espera si nosotros lo seguimos, si nosotros somos sus discípulos. El Señor no nos engaña, queridos hermanos. El Señor siempre nos habla con claridad, y así Pablo también les habla a los presbíteros de Éfeso, que estén alertas, porque van a introducirse en medio de ellos lobos que van a querer destruir al rebaño. Incluso dice, algunos entre ustedes van a salir con doctrinas perversas, porque a veces también como seres humanos podemos desviarnos, podemos dejarnos llevar pues por el mundo, y podemos anunciar doctrinas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, doctrinas que no se identifican con
la palabra de Dios. Entonces debemos de estar alerta y debemos de nosotros, por eso, estar unidos también con Dios, estar en esa plena comunión con Dios, porque solamente la gracia de Dios, la presencia de Dios en nuestro corazón nos va a salvaguardar de caer en la tentación. Es muy importante, como nos recuerda el Señor en su palabra, nuestra comunión con Él, ya que sin Él no podemos hacer nada. Esta es la verdad. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Si nosotros no estamos en plena comunión con Dios, entonces olvidémonos de todo. Pero si estamos en esa plena comunión con Dios, Dios nos va preservando del mal, Dios nos va cuidando, Dios va velando por su rebaño. Por eso insiste Pablo a los presbíteros de Éfeso: estén alerta. Acuérdense que también durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Qué importante es que el pastor esté siempre con la comunidad. Qué importante es que el pastor esté siempre con su rebaño. Dice Pablo que siempre ha estado aconsejando con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Qué importante es acompañar al rebaño de Cristo. Qué importante es acompañar al pueblo de Dios, que de una forma o de otra expresa sus necesidades, expresa lo que está experimentando. Al ver pues los comentarios que ustedes hacen a la hora de la transmisión, ahí nos vamos dando cuenta de esa necesidad que usted como rebaño está experimentando. Que la mayoría pues lo que están pidiendo es oración. Que oremos todos, pero como dice el Padre Martín, no solamente se trata de que nosotros los sacerdotes oremos, también usted ore con nosotros, ore conmigo, dice el Padre. Entonces en ese sentido es importante tanto que los pastores oremos, como también ustedes como rebaño de Cristo oren, así como comunidad, juntos, unidos, oremos, tal como se ve al final del texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado, como la comunidad ora junto con Pablo. Pablo se arrodilla y ora con ellos, dice. Qué importante es esa comunión entre pastor y rebaño. Una iglesia que ora, una comunidad que está en oración para encomendar tanto a los pastores como también para encomendar a todo el rebaño. Es importante la oración, porque a través de la oración el Señor nos escucha, el Señor atiende nuestras súplicas. En el Evangelio pues que hemos escuchado, pues también encontramos esta oración que nuestro Maestro dirige al Padre, esta oración que Jesús dirige a Dios Padre por cada uno de nosotros. Jesús no nos quiere dejar solos, Jesús no nos quiere dejar desamparados, Jesús siempre quiere estar con nosotros y por eso nos regala su presencia. Y no estarán solos, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Esto es lo que nos da confianza a cada uno de nosotros. No estamos solos, Dios nos acompaña, Él ya lo ha dicho en su palabra. Y veamos esta oración que expresa la preocupación de Jesús por su rebaño, la preocupación del pastor por su rebaño. Cómo Jesús ora al Padre, Padre Santo. Nosotros somos de Dios y Dios es santo. Por eso nos pide que nosotros también seamos santificados. ¿Y qué significa ser santificado? Que nosotros nos santifiquemos, significa ser consagrados a Dios. ¿Y qué significa ser consagrado a Dios? Pues vivir día a día nuestra fe, vivir día a día esa gracia de Dios, actualizar nuestro ofrecimiento a Dios día a día, en cada momento, desde el momento en que nos levantamos hasta que nos dormimos, hasta nuestro sueño tiene que estar consagrado a Dios. Ese sueño que sirve para reparar las fuerzas perdidas a lo largo del día en nuestro cuerpo, pues también tiene que ser para servir a Dios, para recuperar esas fuerzas y al día siguiente servir nuevamente al Señor con todo entusiasmo, con todas nuestras fuerzas, con toda la alegría. Pero si nosotros no cuidamos de este templo, no cuidamos de nuestro cuerpo, pues al día siguiente
¿cómo le vamos a ofrecer al Señor nuestro día? ¿Cómo vamos a vivir esa consagración a Dios? Esto es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra, que cada uno de nosotros debemos de estar consagrados a Dios. Hemos sido consagrados por nuestro bautismo como hijos de Dios. Nosotros hemos sido consagrados por el bautismo. Así Jesús, nuestro Maestro, nos pide esto, que nosotros vivamos consagrados a Dios. El Señor dice, ora por cada uno de nosotros. Yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió. Ahora pido que tú les cuides, que cuides de ellos. El Señor eleva esa oración por nosotros, para que nosotros seamos uno, para que sean uno como nosotros. Jesús conoce nuestra naturaleza humana. Jesús conoce cómo somos nosotros los hombres. Y sabe nuestras flaquezas, sabe nuestras miserias, y por eso está pidiendo por la unidad de su rebaño. Por eso está pidiendo por la unidad de nosotros como sus discípulos. Que todos seamos uno como nosotros somos uno, dice el Señor. Porque en Dios hay esa comunidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Así como Dios es uno, pues también Jesús pide que nosotros seamos uno, que estemos en esa plena comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos, en comunión allí con quienes compartimos en este momento en la casa, en nuestra familia, pues compartimos allí la fe. Ahí tenemos que estar en unidad. Entonces, por ello, pues para salvaguardar la unidad tenemos que vivir la caridad, vivir el amor. Y el amor que significa comprensión, el amor que significa tolerancia, el amor que significa paciencia, el amor que significa controlar nuestro carácter, etc. Entonces el amor es muy importante en esa comunión fraterna que cada uno de nosotros tenemos que realizar. Nos pide también que caminemos en la verdad que es Jesús, que es el Señor. Esa verdad que solamente Cristo nos la da, que también nosotros pues perseveremos en la verdad. ¿Qué significa esto? Dejarnos guiar por los criterios y los deseos de Dios en nuestra vida, dejarnos iluminar por esos criterios de Dios, por esos deseos de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios para nosotros? Dios quiere la vida, esa vida eterna. Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere la felicidad plena para nosotros. ¿Y cómo vamos a alcanzar esa felicidad plena? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y esa voluntad de Dios cuál es? Amar a Dios y amar al prójimo. Al prójimo, a ese que tú tienes cerca ahí en tu casa, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y en la medida en que sales, pues cuando te toca que salir, con quien te encuentres tienes que amarlo. No nos piden algo imposible el Señor, y eso significa caminar en la verdad, haciendo siempre la voluntad de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Esa palabra de Dios que escuchamos es verdad. Jesucristo es la verdad misma. Él nos lo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, pues tenemos que caminar en la verdad. El Señor nos dice también en medio de esta oración: yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo. ¿Quién es el mundo en las palabras de San Juan? Pues evidentemente el mundo no es la creación, no es lo que nosotros contemplamos con nuestros ojos. Esta es la casa que Dios nos ha regalado, la casa que debemos de cuidar. El mundo, que dice San Juan, es todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Entonces, cuando se presentan las fuerzas del mal, cuando se presenta el demonio y nosotros nos dejamos instigar por el demonio, nos convertimos en instrumentos del demonio, entonces nosotros somos parte de ese mundo, porque estamos poniéndonos en el lado del demonio, evitando que la voluntad de Dios se realice. Entonces, en ese sentido,
De ese mundo es que nos tenemos que apartar. Ese mundo es el que nos odia. Todo aquel que obra en el mal, todo aquel que está en amistad con el pecado, él nos odia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos consagrados a Dios. Nosotros somos de Dios y estamos llamados a ser, como nos dice el Señor en su palabra, luz del mundo y sal de la tierra. Y en la medida que nosotros cumplimos esta misión que el Señor nos ha dado, entonces el mundo nos va a odiar. Entonces tenemos que estar preparados para esto. El Señor nos dice: no te pido que lo saques del mundo, sino que lo libres del mal. El Señor pide por nosotros. Nosotros estamos llamados a santificar el mundo. Nosotros como sal tenemos que darle sabor al mundo, para que a través de la vida cristiana, a través del testimonio, todos aquellos que a lo mejor están obrando en el mal, pues se sientan llamados por la palabra de Dios, por ese testimonio de vida, se sientan iluminados y experimenten que Dios los está llamando a su presencia. ¿Cuántas personas de esta forma se han acercado a Dios? Porque hay muchos cristianos que están siendo eso, sal del mundo y luz del mundo. Están iluminando con sus vidas, con su testimonio. Eso es lo importante, porque a través de ese testimonio, queridos hermanos, muchos se están acercando a la presencia de Dios. ¿Y qué tal nosotros que compartimos también con nuestros contactos la transmisión de la Eucaristía, la transmisión de la hora santa? También estamos haciendo que aquel contacto que a lo mejor están tanto alejado de Dios, le llegue esta palabra viva, le llegue esta palabra de Dios y se anime a acercarse a la presencia de Dios. Ahí nosotros también estamos siendo sal de la tierra y luz del mundo. Que el Señor pues nos siga animando, nos siga fortaleciendo. No estamos solos, Dios nos acompaña, Dios está con nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, sigamos manifestando nuestra fe, sigamos demostrando al Señor que nosotros sí creemos en Él. Por eso nos mantenemos en escuchar su palabra, nos mantenemos en las oraciones, nos mantenemos unidos en la fe. Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso el Señor ha orado por usted y por mí, para que nosotros perseveremos en esa gracia de Dios. Que así sea.